Visita matutina. El sol, aún tímido, se asomaba por la ventana, pintando franjas doradas en el polvo que flotaba en el aire quieto de la habitación. El despertador, silencioso y traicionero, ya había cumplido su cometido. Me incorporé lentamente, la espalda crujiendo en protesta por la prolongada inactividad. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. «¿Iquot?» «Sí, Iquot», respondí, mi voz aún ronca por el sueño. «Iquot, buenos días, soy yo Iquot», respondió una voz familiar, suave y cálida como el primer café de la mañana. Abrí la puerta y allí estaba ella, con una cesta de mimbre en una mano y una sonrisa radiante en la otra. El aroma a pan recién horneado y flores silvestres inundó el pequeño recibidor. «Iquot, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Iquot», pregunté, aún medio dormido. «Iquot, quería hacerte una visita». «Iquot», respondió, sus ojos brillando con una alegría contagiosa. «Iquot, he traído desayuno». «Iquot», entró en la habitación, depositando la cesta sobre la mesa. Sacó de ella un panecillo aún caliente, un pequeño tazón de mermelada casera y una taza humeante de té. El silencio, roto solo por el susurro de la conversación y el tintineo de las tazas, se sintió reconfortante. Comimos en silencio, disfrutando del sabor del desayuno y de la compañía mutua. El sol, ahora más audaz, iluminaba la habitación con una luz cálida y acogedora. Fue una visita breve, pero llena de una paz y una alegría inesperadas. Una visita que recordaría con cariño durante mucho tiempo. El teniente se detuvo y levantó la mano. A su derecha, había divisado la granja, medio oculta tras un grupo de cocoteros. Los 4 soldados negros se detuvieron con un arrastrar de pies, apoyando sus fusiles en el suelo y recostándose sobre ellos. El sol caía a plomo sobre el pequeño grupo. El teniente, con el sudor brotando de su gruesa piel, se removía incómodo dentro de su uniforme, que se le pegaba desagradablemente. Era muy consciente de las grandes manchas húmedas que salpicaban su uniforme blanco, y maldijo el calor, al presidente y, sobre todo, a los terroristas del ABC. Contemptuosamente, observó a los 4 negros que, con la mirada perdida en el suelo, permanecían inmóviles como ganado castrado. «Este es el lugar», dijo, proyectando su cabeza rechoncha. «2 a la derecha, 2 a la izquierda. Silencio, nada de disparos. Usen las bayonetas si hay problemas». Desenfundó su espada. El acero brilló bajo el sol. Los soldados se desplegaron y avanzaron hacia la granja al trote. Llevaban la cabeza gacha, y los fusiles colgaban sueltos en sus manos. Al avanzar a trompicones sobre el terreno desigual, parecían sabuesos siguiendo un rastro. El teniente avanzó a paso más lento. Caminaba con cautela, como si pisara cáscaras de huevo. Dentro de su otrora hermoso uniforme, su cuerpo obeso se estremecía ante la idea de una bala impactándole. Tomó la precaución de mantener las palmeras de coco entre él y la granja. Cuando ya no pudo protegerse tras los esbeltos troncos, echó a correr. Las olas de calor se enroscaban a su alrededor como una soga mientras tropezaba por el terreno áspero. Los 4 soldados habían llegado ya a la granja y aguardaban, formando un círculo irregular, la llegada del teniente. Se mostraban más animados ahora. Sabían que muy pronto estarían de vuelta en el cuartel, a salvo del calor del sol vespertino. La finca era una construcción achaparrada, con techo de palma y paredes encaladas. El teniente se aproximó cautelosamente. En ese instante, la puerta se abrió y un cubano alto y pobremente vestido salió a la luz del sol. Los soldados alzaron bruscamente sus fusiles, amenazándolo con las bayonetas relucientes. El cubano permaneció inmóvil, con las manos cruzadas bajo los brazos, el rostro impasible. El teniente preguntó: «¿López?» El hombre se irguió, sorprendido. No esperaba ser llamado. El sol caía a plomo sobre el patio polvoriento del cuartel, acentuando las sombras largas y oscuras que proyectaban los edificios. El sudor le resbalaba por la nuca. «Sí, señor», respondió López, con la voz apenas un susurro.
Sentía la mirada del teniente clavada en él, penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos. Un silencio pesado se instaló entre ambos, roto solo por el zumbido distante de las moscas. El teniente permaneció en silencio unos instantes, observando a López con una expresión indescifrable. Luego, con un gesto casi imperceptible, indicó con la cabeza hacia una silla cercana. «Siéntese», dijo, su voz seca y sin inflexiones. Los ojos del cubano recorrieron a los soldados, viendo solo el círculo de acero que lo rodeaba. Miró al teniente. «Sí», dijo, con un susurro seco en la voz. El teniente blandió su espada. «Quizá hayan oído hablar de mí», dijo, una sonrisa lupina curvándosele en los labios. «Ricardo de Crespedes». López restregó los pies contra la arena. Sus ojos se contrajeron, pero su rostro permaneció impasible. «Usted me hace mucho honor, señor», dijo. El teniente dijo, «Entraremos», y, adelantándose a López, con la espada en alto, penetró en la vivienda. López, seguido por 2 soldados, lo escoltó. Los otros 2 permanecieron apostados junto a la puerta. La habitación era pobre, destartalada y sucia. De Crespedes se aproximó a la tosca mesa que ocupaba el centro de la estancia y apoyó las caderas sobre ella. Desabrochó la solapa de la funda de su revólver y acomodó el arma para poder desenfundarla con facilidad. Dijo a uno de los soldados, «Registren el lugar». López se removió inquieto. «Excelencia, no hay nadie aquí, solo mi esposa». El negro entró en la otra habitación. De Crespedes dijo, «Vea si está armado». El otro soldado pasó sus grandes manos sobre López, meneó la cabeza y retrocedió. De Crespedes dudó un instante. Luego, con renuencia, envainó su espada. Siguió un largo y tenso silencio. El hombre regresó de la otra habitación empujando a una mujer cubana delante de él. De Crespedes la miró, y sus pequeños ojos brillaron. La mujer corrió hacia López y se aferró a él, el rostro inexpresivo de miedo. Llevaba una blusa y una falda blancas, sus pies estaban descalzos. De Crespedes pensó que era extraordinariamente atractiva. Se tocó el bigote encerado y sonrió. El gesto no pasó desapercibido para López, quien apretó con más fuerza el agarre sobre su esposa. De Crespedes dijo, «Estás escondiendo armas aquí». «¿Dónde están?» «Punto». López meneó la cabeza. «No tengo armas, excelencia. Soy un pobre campesino. No trafico con armas». De Crespedes miró a la mujer. Consideró que sus pechos eran soberbios. La visión de ella distrajo su mente de su deber, y esto le irritó levemente, pues era un buen soldado. Dijo con impaciencia, «Será mejor que lo digas ahora que más tarde». La mujer comenzó a llorar. López le tocó el hombro con suavidad. «Calla», dijo, «es Ricardo de Crespedes». El teniente se irguió y se inclinó. «Tiene razón», dijo, girando ligeramente sus ojos inyectados en sangre. La mujer sintió su creciente deseo. López dijo desesperadamente, «Excelencia, ¿ha habido algún error?». El sudor le resbalaba por la frente, manchando la impecable camisa blanca. Sus manos, temblorosas, se aferraban al borde de la mesa. La mirada del excelentísimo, impasible, le geló la sangre. Un silencio sepulcral llenó la estancia, roto solo por el tic-tac implacable del reloj de pared. López carraspeó, intentando reunir el valor para continuar. «No, no es lo que parece, excelencia. Puedo explicarlo». De Crespedes perdió la paciencia. Ordenó a los soldados que registraran el lugar en busca de armas. Mientras los negros comenzaban la búsqueda, él apartó a la mujer de López. «Ven aquí», dijo, «quiero mirarte». López abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos estaban entrecerrados y sus manos, apretadas. Sabía que no podía hacer nada. La mujer se mantuvo cerca de Crespedes, con las manos apretadas sobre los pechos. Su miedo le agitó la sangre. «¿Entiendes por qué estoy aquí?», dijo, posando la mano sobre su brazo desnudo. «Hay traidores armando a la gente contra el presidente. Se han escondido armas aquí. Lo sabemos. ¿Dónde están?». Temblaba como un caballo asustado, sin atreverse a separarse de él.
El miedo la paralizaba, una rigidez que contrastaba con el temblor de sus manos. Permaneció inmóvil, presa de una tensión que le oprimía el pecho. Ella dijo: «Excelencia, mi marido es un buen hombre. No sabe nada de armas». «¿No?». De Céspedes la acercó a él. «Usted no sabe nada de esto». «¿Y quod, terroristas? ¿Nada sobre planes para derrocar a Machado?» «¿Y quod?». López dio un paso al frente, apartando a su esposa con brusquedad, de modo que se quebró el agarre de Céspedes. «No sabemos nada, excelencia». De Céspedes se apartó de la mesa. Su rostro se endureció. «Detengan a ese hombre», ladró. Uno de los soldados le retorció los brazos a López por detrás y lo sujetó. La mujer se pasó los dedos por su abundante cabello. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Oh, no, no», susurró. De Céspedes supervisó personalmente la búsqueda, pero no encontraron nada. Salió de nuevo a la luz del sol y gritó a los soldados restantes que registraran el exterior de la granja. Luego regresó. Se quedó en el umbral, mirando a López. «¿Dónde están las armas?», dijo. «Rápido, ¿dónde están?». López meneó la cabeza. «No sabemos nada de armas, excelencia». De Céspedes se volvió hacia el soldado. «Sujétalo con firmeza». Luego, comenzó a caminar hacia la mujer. Ella intentó huir a la otra habitación, pero el otro soldado se encontraba apostado contra la puerta. Sonreía, y sus dientes parecían teclas de piano. Mientras ella vacilaba, De Céspedes la alcanzó y su mano cayó sobre la espalda de su blusa. Se la rasgó. Ella se acurrucó contra la pared, ocultando sus pechos con las manos, sollozando suavemente. De Céspedes miró por encima del hombro a López. «Cuando estés muerto», dijo, «tendré a tu mujer. Es buena». López se contuvo con un gran esfuerzo. Se sentía completamente indefenso en las manos del soldado. De Céspedes, dirigiéndose a los soldados que acababan de entrar, dijo: «Córtale los dedos hasta que esté dispuesto a hablar». La mujer gritó, cayó de rodillas ante De Céspedes, implorándole clemencia con la mirada perdida. Sus manos, temblorosas, se aferraban a los pliegues de su vestido. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el jadeo entrecortado de la mujer y el tic-tac implacable del reloj de pared. De Céspedes la observaba, impasible, su rostro inexpresivo como una máscara de piedra. No dijo nada. El peso de su mirada era más opresivo que cualquier palabra. Torciéndose las manos, exclamó con frenesí: «No sabemos nada, excelencia. No toque a mi hombre». De Céspedes la miró con una sonrisa. Luego, apoyó su polvorienta bota sobre sus pechos desnudos y la empujó. Cayó de lado y permaneció allí, con la cabeza escondida bajo los brazos. Los soldados obligaron a López a sentarse a la mesa y le extendieron las manos sobre la tosca madera. Luego, usando su bayoneta como un hacha, uno de los soldados le cercenó un dedo. De Céspedes se sentó observando la sangre que corría por la mesa y goteaba al suelo. Se levantó con una pequeña mueca de disgusto. Un delgado lamento surgió de López, aunque no abrió los labios. Los dos soldados que lo sujetaban se movieron, tensando los músculos para mantenerle las manos inmovilizadas. «Hasta que hable», dijo De Céspedes, desenganchando la chaqueta y quitándose el cinturón de espada. El negro levantó la bayoneta y la bajó con un silbido. Se oyó un pequeño chasquido al atravesar el hueso, y le costó trabajo extraer la hoja de la dura madera. De Céspedes arrojó la chaqueta y el cinturón de espada sobre un banco y se acercó a la mujer. Con un gruñido, se inclinó sobre ella. Tomándola por debajo de los brazos, la arrastró hasta la habitación contigua. La arrojó sobre la cama. Luego regresó y cerró la puerta de una patada. Observó que hacía mucho calor en la habitación, aunque las contraventanas impedían el paso del sol. La mujer yacía de lado, con las rodillas encogidas hasta la barbilla. Mantenía los ojos cerrados y sus labios se movían en oración. De Céspedes dejó caer su corpulencia sobre la cama. Tomó sus rodillas con las manos y la giró sobre su espalda. Luego, forzó sus rodillas hacia abajo y le arrancó el resto de la ropa. No se apresuraba, y una vez, cuando ella se resistió, empujándolo con sus pequeñas manos, él la golpeó en el pecho con el puño,
como si estuviera clavando un clavo con un martillo. Sabía que aquel cuerpo rígido no le daría placer, y su experiencia le indicaba cómo proceder. Sus manos se posaron en los brazos de la mujer, sus dedos se clavaron en la tersura de sus músculos. Los ojos de ella se abrieron y gritó. Él se inclinó sobre ella, aplastándola con su peso, y profundizó la presión con sus dedos gruesos y carnosos. No tardó en que la violencia del dolor la convirtiera en una masa de arcilla llorosa e incoherente sobre la cama. Y cuando la tomó, ella yació plácida, sus lágrimas cayendo sobre su hombro. Más tarde, uno de los soldados tuvo que salir a buscar un cubo de agua para arrojárselo a López. A pesar de que le hicieron muchas cosas, no consiguieron que hablara. Perdieron la paciencia y lo mataron. Cuando de Céspedes salió del cuarto, encontró a sus soldados de pie. Esperaban con impaciencia, sus rostros reflejando una mezcla de ansiedad y expectación. El silencio era denso, roto solo por el susurro del viento entre las hojas de los árboles cercanos. Esperaba inquieto, miró a López y lo removió con la bota. Se limpió la cara con el dorso de la mano y bostezó. ¿Habló?, preguntó con indiferencia. Pensaba en la larga marcha de regreso al cuartel. Cuando negaron con la cabeza, se encogió de hombros y se puso la chaqueta. Se sentía terriblemente cansado. Con desgana, ajustó el cinturón de espada alrededor de su gruesa cintura y se puso la gorra. Luego volvió y miró a López de nuevo. Es posible que no supiera nada de armas, dijo en voz baja. Han cometido muchos errores antes. Se encogió de hombros y se dirigió a la puerta. Los soldados recogieron sus fusiles y se movieron tras él. Afuera, se detuvo. ¿La mujer?, dijo con irritación. Me estaba olvidando de la mujer. Miró a uno de los soldados. Ocúpate de ella. Usa tu bayoneta. Bajo el sol cegador, mientras esperaban, pensó con pesar cuánto mejor habría sido si ella lo hubiera amado. Hallar satisfacción en el llanto de una mujer resultaba escaso. Con todo, se sentía mejor. Las mujeres le eran necesarias. Cuando el soldado salió, le dieron tiempo para limpiar su bayoneta, y luego todos caminaron a través del terreno desigual hacia los barracones. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete, y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.